Miniseries históricas. El 2010, con el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, se produjeron dos series de 13 capítulos, cada una en las cuales se abordaron los momentos y personajes más representativos de ambos hechos históricos. En estos años la historia también se hizo presente en el cine, con películas tales como Hidalgo, la historia jamás contada, en la cual se hacen presentes otras facetas del cura de Dolores, los cuales no son conocidos por la historia oficial. Héroes verdaderos, que fue un largometraje producido para los niños donde se cuenta de forma resumida el movimiento insurgente por medio de una familia de indígenas. Por parte de la revolución hubo una película, El Atentado, basado en el libro de Álvaro Uribe, donde trata el atentado que el presidente Díaz sufrió en las fiestas de septiembre de 1897. En estos años también se hicieron programas de debate y discusión en torno a la historia, conocidos como Discutamos México. Enrique Krause también aportó su granito de arena en el año del bicentenario, con su cadena televisiva Clio TV. Produjo varios documentales, Héroes de carne y hueso, uno de los más recordados donde se relata la vida de los 4 héroes más importantes de la independencia: Hidalgo, Morelos, Iturbide y Guerrero. Los mismos fueron actuados y los documentales fueron narrados por importantes actores de cine. Para la revolución, Clio TV también produjo documentales basados en libros que ya se había publicado con anterioridad. En el caso que aquí nos compete, solo hablaremos de las dos miniseries que Grupo Televisa se dio a la tarea de producir: Gritos de muerte y libertad y El encanto del águila, las cuales abordarían cada uno de los momentos y personajes más representativos de estos dos momentos de la historia del país, cada una de las cuales contó con 13 capítulos, con una duración de 25 minutos, razón por la que los hechos presentados debían de ser concretos sin ahondar en los detalles personales de los personajes principales. Fueron proyectadas con un año de diferencia, debido a lo costoso del tamaño de las producciones, así como a la falta de espacio en el canal. Acompáñenme en este recorrido. Gritos de muerte y libertad. Estrenada el 2010, a cargo de Bernardo Gómez y Leopoldo Gómez. Sus emisiones comenzaron el 30 de agosto, con la intención de que abarcara las primeras semanas de septiembre y terminara el 16 de septiembre. La idea para esta serie surgió el 2008, al momento en que la empresa televisora trabajó en un piloto para un serial en torno a la vida de Emiliano Zapata. Tomaron el piloto como la base para Gritos de muerte y libertad. Recreó los momentos más importantes de la lucha independiente. Comenzó por mostrar la situación del México en el virreinato de la Nueva España y sus primeros levantamientos armados, cómo se gestó la idea de un país libre de la corona española, las conspiraciones de Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, con lo que llegamos al estallido del movimiento en 1810. Las campañas de José María Morelos, la guerrilla de Vicente Guerrero, el abrazo de Acatempan, con lo cual Agustín de Iturbide sella su alianza con Guerrero, con lo que llegamos al nacimiento de una nueva nación. Cada uno de los capítulos cuenta con una introducción y una conclusión, los cuales mencionan los hechos históricos con lo que se explican los hechos que vemos en el episodio. En el primer episodio, El primer sueño, 1808, vemos cómo se explica por qué los abogados José Francisco Primo de Verdad y Ramos y Francisco Azcárate y Lezama, junto con el fraile Melchor Talamantes, proponen un gobierno autónomo al virrey de la Nueva España, José de Iturrigaray, debido a que las tropas napoleónicas habían invadido España y depuesto al rey Fernando VII, con lo que el hermano de Napoleón ocupa su lugar, José I.
Al final del capítulo se menciona en qué situación acabaron estos personajes. En este caso, la propuesta dio como resultado un golpe de estado. Quienes hicieron la propuesta acabaron en la cárcel, donde Primo de Verdad y Talamantes murieron en circunstancias poco claras. Y al virrey lo obligaron a abdicar y fue enviado a España, con lo que terminó el primer sueño de autonomía, sin imaginar que sea retomada por los criollos hasta convertirse en el movimiento de independencia. Al igual que en la telenovela histórica La Antorcha Encendida, la cual también abordó el mismo periodo, en la serie también se utilizaron locaciones representativas, como la iglesia de Dolores y la Alhóndiga de Granaditas, entre otras locaciones. Pero a diferencia de su predecesora, para ambientar el escenario hicieron uso de escenarios con arquitectura adecuada para la época que se planteaba. Gritos de Muerte y Libertad contó con la asesoría de historiadores, pero ninguno de ellos tenía experiencia en la producción de telenovelas. En las conclusiones de su tesis, Claudia Andrea Hernández Ruiz menciona que la serie, a diferencia de La Antorcha Encendida, muestra los hechos de un modo más dramatizado, con lo que se consigue despertar el interés en un público más culto, por medio de diálogos fáciles de comprender, mientras trataba igualmente los valores, pero en esa ocasión y a través de los héroes de la independencia igualmente que se resaltan sus cualidades e ideas. Aunque contó con un enfoque más político, tiene una postura de justicia y libertad, donde también vemos el movimiento independiente como una lucha de intereses por el poder. Su contexto influye al definir la manera en la que los personajes y la historia fueron tratados. Si quieren conocer más aspectos sobre los personajes de Gritos de Muerte y Libertad, los invito a ver mi cápsula sobre los personajes de la historia de la independencia en el mundo de la telenovela. Por su atención, muchas gracias. En conclusión, ambas series fueron objeto de críticas por parte de historiadores, en la forma en que fueron abordados ciertos personajes. Vicente Guerrero en el caso de Gritos de Muerte y Libertad, y Emiliano Zapata en El Encanto del Águila. Aunque aparecen ambos personajes por lo importante que fueron para la historia del país, no fueron muy abordados en cuanto a sus campañas militares. A pesar de la asesoría histórica, los especialistas mencionan que algunos hechos fueron distorsionados, con el fin de que el público lo comprendiera. En una nota periodística del periódico El Universal, 15 de septiembre del 2010, Rogelio González Villalba, miembro de la CEDH, menciona que no es correcta la forma en que se retrató a Guerrero, ya que es un importante caudillo de la independencia. González menciona que en la miniserie lo retratan como un pordiosero. Gerardo Tor, director de ambas series, señaló: tradicionalmente nos han dibujado a nuestros héroes mediante la estampita y la monografía, cuando la realidad y las condiciones en las que vivieron fueron totalmente diferentes. En la serie tratamos de mostrarlos como realmente eran. En el periódico Milenio, Álvaro Cueva escribió: preciosa, maravillosa, divina, así es Gritos de Muerte y Libertad. Es un paquete de 10 viñetas de media hora, cada una independiente de la otra, que se enfoca a contar únicamente acontecimientos históricos con personajes que sí existieron. Estamos hablando de algo completamente nuevo para los ojos del gran público nacional, con un cuidado en los textos y la producción, como para aplaudir de pie todo el día. El Encanto del Águila sufrió críticas no solo fueron por parte de historiadores, sino también por parte de otras personas, ya que Televisa utilizó como extras a personal del ejército para darle mayor realismo a la serie. Durante las grabaciones en el Museo Nacional de Arte se reportaron daños serios a este inmueble. Felipe Ávila, investigador de la UNAM, comentó que El Encanto del Águila se hizo con el fin de despertar el interés en el público en los episodios clave del movimiento revolucionario,
haciéndolo entendible, atractivo, interesante y emotivo. En una entrevista para el periódico El Universal, varios historiadores del Instituto de Investigaciones Históricas IIH de la UNAM brindaron su opinión en torno al serial televisivo. José Valenzuela comentó al periódico que la serie se encargó únicamente de resaltar la figura de Villa y Zapata, mientras que a Carranza y Obregón los colocaron como clasistas y déspotas. El actor que representó a Venustiano Carranza no tiene nada que ver con lo que él fue. Físicamente hablando, era un hombre muy alto, con una voz que imponía, era un hombre muy inteligente, y no como este personaje aristocratizante que parecía que nada más se desenvolvió en los salones de fiestas y en los brindis, con los sectores altos de la sociedad mexicana de ese entonces. Valenzuela consideró que los únicos personajes que sí fueron interpretados perfectamente son Madero y Porfirio Díaz. Josefina MacGregor, otra investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras IIH de la UNAM, aseguró que a los personajes se les confirió una personalidad atractiva para el auditorio, sin corresponder a quienes en realidad fueron ellos. Felipe Ávila coincide con la historiadora en este punto. No estaba de acuerdo en la forma en que fueron representados muchos de nuestros personajes de la historia. No me gustó mucho la figura de Victoriano Huerta, ni la de Henry Lane Wilson. Creo que fueron muy exagerados. En la serie no se me hizo nada atractiva la forma de representarlos. Me parecen un tanto exagerados. Yo no los hubiera puesto así, pero esa es la idea que se formó el director sobre la personalidad de los personajes. MacGregor nos puso como ejemplo la forma en que abordaron el Congreso Constituyente. Menciona que en el capítulo se planteó un acuerdo entre Carranza y Obregón, misma que no existió para que la Constitución se aprobara. En realidad Obregón no estaba en Querétaro, y en los últimos tiempos se ha demostrado que no hubo la división en grupos que se ha querido ver en dicha asamblea. Todos los diputados eran carrancistas y los artículos 123 y 27 los elaboraron los colaboradores más cercanos de Carranza. Pareció que la discusión más fuerte se dio cuando se propuso el artículo 123. Tampoco ocurrió así, el debate se planteó cuando se dio a conocer el artículo 5. Valenzuela menciona que otro dato mal presentado por el serial televisivo en cuanto a la lucha armada. La revolución tuvo muchas etapas y la más violenta fue la de la lucha de facciones a partir de 1914, con la caída de Victoriano Huerta. Pero es un mito el que haya habido 1 millón de muertos. Eso no es cierto, pero la serie ni siquiera lo aclara. Se da por el discurso de la lucha descarnada por el poder. El Encanto del Águila se realizó en 15 capítulos, de los cuales solo 13 salieron al aire, debido a que el gobierno federal encargado de regular el contenido de los programas televisivos prefirió suprimir esos 2 capítulos, ya que eran bastante reveladores en cuanto a los datos históricos, mismos que fueron catalogados como lacerantes para la historia del país. Podemos decir lo mismo de varias telenovelas de corte histórico. Alejandro Rosas, quien participara junto a Enrique Krause como asesor histórico en la telenovela histórica El vuelo del águila, mencionó sobre El Encanto del Águila: se ven tan aislados los capítulos de la serie, que pierde importancia el contenido y el propio acercamiento. Por ejemplo, es muy irrelevante el episodio de los hermanos Cerdán. Debieron explicarlo mejor. ¿Qué es lo que significaban esos grupos revolucionarios en el contexto general? Pero con 20 minutos de programa y 18.000 anuncios, obviamente quien no tiene una idea general de lo sucedido se puede perder. Para grabarse las batallas en gritos de muerte y libertad se utilizaron exteriores. Podemos ver bosques, pastizales e inclusive playas. En el caso de El Encanto del Águila, si bien las escenas fueron grabadas en los lugares donde se llevaron a cabo los hechos históricos, al momento de los disparos se utilizaron sets donde recreaban el lugar. Tal sería el caso de la casa de los Cerdán en el segundo capítulo, Los Mártires de Puebla, donde utilizaron su propiedad para grabar las escenas. Pero al momento de ser sitiados los familiares por el ejército y la policía, se utilizó un set, aunque también hubo casos en donde sí utilizaron exteriores, como el caso del capítulo Las batallas fratricidas, en donde tenemos las batallas de Celaya. Claudia Andrea Hernández Ruiz menciona en su tesis que en la serie Gritos de Muerte y Libertad hicieron a los héroes más cercanos a los espectadores, pero no se metieron en aspectos que hicieran que los televidentes pudieran cuestionar el honor o la moral de nuestros héroes. Esto también es aplicable en el caso del Encanto del Águila.
menciona que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, CEDH, había calificado la serie como una distorsión grotesca y una infamia la que se hace de los héroes de la independencia.